hay varios modos de clasificarlo. Un modo de clasificarlo sería de acuerdo al flujo pulmonar, ¿no? Hay cardiopatías cianóticas con flujo pulmonar disminuido o normal y otros aumentado, ¿no? Con flujo pulmonar disminuido, o sea que no hay buena irrigación pulmonar, está con hipertrofia del ventrículo derecho, y acá la característica es la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot es una cardiopatía cianótica con flujo pulmonar disminuida en la cual hay hipertrofia del ventrículo derecho. Y la atresia tricuspidia también es con flujo pulmonar disminuido, pero con hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Las cianóticas con flujo pulmonar aumentado, los que tienen hipertrofia del ventrículo derecho, está sobre todo la transposición de grandes vasos, sobre todo la D-transposición o transposición clásica, mm, y el drenaje venoso anómalo total, ¿no? Y los que tienen hipertrofia del ventrículo izquierdo, por ejemplo, el trunco venoso único, ¿no? Vamos a tratar solamente los más importantes. Vamos a empezar con la tetralogía de Fallot, que es la cardiopatía cianótica congénita por excelencia, ¿no? Por excelencia. Como saben, es una cardiopatía congénita cianótica con flujo pulmonar disminuido y ventrículo derecho dominante, como hemos dicho, ¿no? Y tiene cuatro alteraciones clásicas que la representan: la comunicación interventricular, la estenosis pulmonar, que es mixta, o sea, no solamente valvular, sino infundibular. Recuerden que el infundíbulo es el tracto de salida del ventrículo derecho, ¿no? O infundíbulo. Hay cabalgamiento de la aorta e hipertrofia ventricular derecha. Acá hay un esquema de lo que pasa en la tetralogía de Fallot, ¿no? Hay un CIB, una comunicación interventricular amplia, la aorta está un poco alineada a la derecha, es cabalgamiento de la aorta, estenosis infundibular, o sea, el tracto de salida de ventrículo derecho es infundíbulo, y valvular, hay una estenosis ahí, e hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Como acá está obstruido, la salida del ventrículo derecho está obstruido, el ventrículo derecho tiene dificultad para que la sangre pase a la pulmonar, y se hace más fácil que pase la sangre en parte a través del CIB al ventrículo izquierdo, a través del CIB, ¿no? Y de ahí esta sangre mixta ya pasa a la aorta y por eso es cianótico, ¿no? Otra consecuencia para mal es que hay hipoflujo pulmonar. A veces no solamente hay hipoplasia o obstrucción acá en el tracto de salida ventrículo derecho, sino que también puede haber hipoplasia pulmonar, ¿no? En un caso extremo hasta aplasia pulmonar. Consecuencia, que no le llega sangre al pulmón para oxigenar. O sea, aparte del chan, como si fuera poco, no le llega sangre al pulmón para que oxigene. Entonces el pulmón no recibe adecuada sangre, no hay adecuada oxigenación, y encima la sangre venosa que llega pasa al lado izquierdo y hay cianosis, ¿no? Una parte que lo descompensa, y eso vamos a ver más adelante, este infundíbulo que es músculo, produce una obstrucción un poco dinámica. O sea, puede ser que por momentos esté más obstruido y por momentos un poquito más abierto, ¿no? Mientras más obstruido está, todo empeora, porque está más obstruido, la sangre va a pasar de derecha a izquierda casi en su totalidad y va a haber más cianosis. Y si está obstruido severamente, no hay sangre que llegue al pulmón, no hay que oxigenar y la cianosis es mucho peor. O sea, el pulmón no oxigena y toda la sangre venosa se va a la izquierda. Es una cianosis terrible. Eso es lo que pasa en la crisis de hipoxia, ¿no?
Dese cuenta que acá conviene que de una u otra manera haya sangre en la pulmonar. Como vamos a ver, parte de la terapia va a consistir en que permanezca el ductus abierto, ¿no? Si el PSA, el ductus se mantiene abierto, esto va a facilitar que la sangre llegue al pulmón, a la arteria pulmonar, para el intercambio gaseoso. Entonces, parte de la terapéutica, sobre todo en el falot muy cianótico, es colocar prostaglandinas para que el PSA, el ducto se mantenga abierto. Acá conviene mantenerlo abierto, más bien, ¿no? Para que irrigue la pulmonar. Bueno, se llama falot en base al autor Etienne Louis Arthur Falot, francés, que describió una serie de casos ya por allá a los años 1888 y lleva su nombre esa patología, ¿no? Miren, hay tres tipos: el falot clásico, extremo y rosado. El falot clásico es un falot que tiene etapa precianótica. O sea, el chiquito nace, esta hipertrofia infundibular no es tan severa y recién nace rosado, pero conforme se desarrolla, esta hipertrofia es mayor, la obstrucción ya es mayor y recién causa una obstrucción más importante que invierte el flujo, ¿no? Por eso, lo habitualmente en el falot clásico hay una etapa precianótica que es 6 meses más o menos, y después de los 6 meses ya empieza a hacer cianosis, ¿no? Pero cuando nace, no nace necesariamente cianótico, ¿no? Tiene una etapa precianótica. El falot extremo es una tetralogía falot con severa estenosis infundibular valvular, o sea que está bien obstruido, o atresia pulmonar en extremo, o sea que está acá obstruida totalmente, ¿no? Acá, como les digo, toda la sangre venosa pasa al lado izquierdo, el cuerpo recibe sangre venosa, y acá, como está obstruido, no llega sangre al pulmón y no se oxigena nada, todavía una cianosis severa, ¿no? Y acá sí podrían nacer con cianosis desde edades tempranas, ¿no? Y el falot rosado, que es lo contrario, es una tetralogía falot con estenosis pulmonar leve y no tiene cianosis importante, ¿no? Y se comportaría prácticamente como un CIB, ¿no? O sea, si la estenosis acá es leve, muy leve, y el ventrículo derecho no tiene mucha dificultad en salir a la pulmonar, el chant sigue siendo de izquierda a derecha, ¿no? Y se comporta casi como una comunicación interventricular. Un falot rosado se comporta casi como un CIB, ¿no? Va a tener este aumento. Ya no es con hipoflujo pulmonar, se convertiría, esta es la excepción, el falot rosado sería la excepción, que no es con bajo flujo pulmonar, sino que en este caso es con flujo pulmonar aumentado. Se comportaría como un CIB común y corriente, ¿no? En el caso del falot rosado. Pues ese grupo sí cursa con falla cardíaca parecida a un CIB, ¿no? El falot rosado. Entonces, la clínica clásica, como les digo, hay cianosis tardía, más de 6 meses por lo común. Al nacer puede ser un poco asintomático, con un soplo cardíaco de la cianosis infundibular. Si hay cianosis intensa desde el nacimiento, pensar en falot extremo, ¿no? En curso de los meses puede haber crisis de hipoxia y con el paso del tiempo pues desarrolla la cianosis, el hipocratismo digital, disnea, adopta la posición en cuclillas en los casos ya evolucionados, no más de 2 años. Todo el niño puede tener cianosis, sobre todo en la crisis de hipoxia, acropaquias, etcétera, ¿no? Y adopta en posición de cuclillas. ¿Por qué siente alivio el chiquito al ponerse de cuclillas? Acá en este gráfico, a ver, para que el chan de derecha a izquierda disminuya, conviene que la presión arterial izquierda sea alta o baja. ¿Qué pasa si la presión acá es baja? Facilita el pasaje de derecha a izquierda y aumenta el chan. Hay más sangre venosa en el lado izquierdo, eso no conviene. ¿Qué pasa si hay buena presión arterial acá? Si el ventrículo izquierdo tiene buena presión,
evita de alguna manera que la sangre venosa no pase al lado izquierdo. Entonces convendría que tenga buena presión el paciente, buena presión izquierda, para resistir un poco que la sangre venosa no pase al lado izquierdo. Cuando uno se pone de cuclillas, aumenta la resistencia periférica. Dicho de otro modo, sube un poco la presión. Y eso amortigua el pasaje de derecha-izquierda y el chiquito como que siente alivio, ¿no? Esta posición de cuclillas es una posición en que el paciente siente alivio, que al aumentar la resistencia periférica, o sea, aumenta la presión y disminuye ese flujo de derecha a izquierda, ¿no? El cuadro clínico depende de la severidad de la estenosis infundíbulo pulmonar, que como dice acá es el marcador anatomopatológico de la severidad de la patología. Esta obstrucción es lo que determina la severidad. Si está bien obstruido, extremo. Si está casi abierto, va bien o falo rosado, ¿no? Este es el problema, la obstrucción en el tracto salida ventrículo izquierdo. Más severo, el cuadro más crítico, ¿no? Más abierto, más tranquilo. En una crisis de hipoxia va a pasar lo que hemos conversado, ¿no? Por ejemplo, hay una serie de desencadenantes. El paciente está muy irritable, está llorando, mucho ejercicio, y esa estenosis infundibular aumenta. Se obstruye más, entonces la sangre venosa pasa más de la derecha a la izquierda, hay más cianosis, y como está obstruido acá, no llega sangre al pulmón, y el pulmón no tiene que oxigenar, y peor todavía, ¿no? Peor todavía. Este chiquito está con una hipoxia severa, menor de 75, eso lleva poco a poco acidosis metabólica, alteraciones del pH con acidosis, mal estado general, y puede dar incluso a convulsiones, y si no se corrige, a muerte, ¿no? Una crisis hipóxica en el falo clásico puede ser mayor a 3 meses que lo clásico, es cuando hay una marcada disminución del QPQS, ¿no? Hay un aumento concomitante de derivación derecha-izquierda, la saturación cae por debajo de 75, ¿no? Eso es sostenido, desencadenado habitualmente por un paciente irritable, por hipercapnias, ¿no? Está pálido, aletargado, alteración del tono muscular, pierde conocimiento y puede tener convulsiones, incluso muerte si no se corrigen, ¿no? Desencadenado por un cuadro de dolor, muy ansioso, irritable, un ejercicio muy intenso, algún procedimiento, llanto sostenido, estreñimiento, hipovolemia. Estos desencadenantes es importante conocerlos para evitar que no se presenten, para que no entren en crisis de hipoxia, ¿no? Entonces acá lo que va a pasar es que caen las resistencias sistémicas y aumenta la resistencia pulmonar, ¿no? Todo eso va a hacer que aumente el chan de derecha a izquierda, aumenta más la cianosis, la hipoxemia severa, y eso poco a poco se manifiesta con acidosis, y el chiquitín termina con trastorno del sensorio, alteración del tono muscular, pérdida de conciencia, convulsiones, coma, y si no se corrige, podría llegar a la muerte, ¿no? Al examen físico que van a encontrar, hay un soplo sistólico y activo en base, que más se ha manifestado por esta obstrucción del infundíbulo y la válvula pulmonar. El segundo ruido suele ser normal, perdón, el primer ruido es normal, pero el segundo ruido está único, ¿no? Único porque el componente pulmonar se pierde, ¿no? Y solamente tiene el componente aórtico. Los pulsos periféricos puede ser normal o un poco amplio si es que hay un ductus asociado, ¿no? En el electrocardiograma lo que van a encontrar es la hipertrofia del ventrículo derecho, que es lo más notorio, ¿no? Van a tener un eje del QRS hacia la derecha, R alta en B1, cuando S profunda es en B5 o B6,
Y suele haber un cambio brusco en la morfología de B1 en relación a B2, ¿no? En B1 hay una R monofásica, una R alta en B1, y de ahí súbitamente baja a complejos isobifásicos de B2 a B4, ¿no? Más o menos como acá. D1, vean el eje completamente a la derecha, que se profunde en D1 indica eje a la derecha. Acá en precordiales, en B1, una R alta en B1, y vean cómo en B2, B3, B4, B5 tiene R altas, S profundas, isobifásicas, sobre todo en precordiales medias, que es muy parecido a lo que se ve en la comunicación interventricular, ¿no? Este patrón electrocardiográfico se llama patrón de Cass-Wachtel, que es típico del Fallot, y también se ve en el CIB, ¿no? Otro electro, vean el eje completamente a la derecha, vean D1, con ese predominante eje a la derecha. En B1, una R alta por la hipertrofia del ventrículo derecho, y hay un salto que en B2, y a partir de ahí, sobre todo en precaudales medias, el QRS es isobifásico, ¿no? R un poco altas y S profundas, de manera isobifásica, en B2, B3, B4, ¿no? B5 a veces. Es frecuente este salto, ¿no? R altas y de ahí un salto y se hace isobifásico. Más o menos característico esto de la tetralogía de Fallot. En la placa de toras que van a ver, las cosas que tiene. Hay hipertrofia de ventrículo derecho, que se manifiesta con una punta un poco levantada hacia arriba. Como tiene hipoplasia pulmonar, este cono pulmonar, que puede ser un poco recto normalmente, está bien cóncavo, metido hacia adentro, porque no hay desarrollo de la pulmonar. Y generalmente, en el falo clásico o el extremo, hay hipoflujo pulmonar. En el falo rosado, sí podría haber un flujo pulmonar incluso aumentado, porque se porta con un CIB, ¿no? Pero en el falo clásico hay hipoflujo pulmonar, ¿no? Otra placa, un chiquito con falot, vean cómo tiene forma de zapato o bota sueca, la punta un poquito levantada por la hipertrofia del ventrículo derecho, este arco pulmonar es muy cóncavo porque la pulmonar está poco desarrollada, y hay hipoflujo pulmonar porque el pulmón no recibe la suficiente sangre, ¿no? Es con hipoflujo pulmonar, recuerden esto, ¿no? Otro ejemplo, vean acá el ventrículo derecho, se ve más claramente cómo está la punta levantada por hipertrofia del ventrículo derecho. La pulmonar acá está cóncava porque está poco desarrollada, y siempre hay hipoflujo pulmonar, ¿no? La ecocardiografía es importante porque les va a confirmar con más certeza el diagnóstico. Acá, por ejemplo, vean el septum interventricular, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, la aorta está cabalgada acá en el septum. Entonces, en el manejo médico va a depender de qué paciente estemos, ¿no? En el falo clásico, por ejemplo, hay que vigilar si hace cianosis de manera progresiva. Como les digo, el chiquito con falo clásico no nace cianótico, después de unos meses, 6 meses, empieza a hacer cianosis, y vigilar si hace crisis de hipoxia, ¿no? Que hay que manejarla con cuidado porque es una cosa potencialmente grave, ¿no? En el falo extremo, que está cianótico desde el nacimiento o empeora rápidamente, hay que tratar de mantener abierto el ductus arterioso, ¿no? Para que mantenga un flujo en la pulmonar. Entonces, acá conviene mantener el PC abierto, ¿no? Y pueden poner prostaglandinas. Recuerden que las prostaglandinas va a permitir, la E2 más que se usa, va a permitir
apertura o mantener abierta el ductus, ¿no? En el caso del faro rosado, no hay cianosis y se comporta casi como una comunicación intraventricular y se comporta con falla cardíaca muchas veces, ¿no? Acá se puede usar uso de diuréticos porque se porta como un CIB prácticamente. Para prevenir la crisis de hipoxia se usa propanolol, ¿no? ¿Por qué usamos propanolol? Porque la estenosis o la obstrucción en el infundíbulo es muscular. Ese infundíbulo es músculo y se cierra. Entonces conviene que eso esté relajado. Si está relajado, no obstruye, ¿no? Si está contraído, obstruye. Con el propanolol, que es inotrópico negativo, recuerden, evita que se contraiga el infundíbulo para que no obstruya el tracto de salida del ventrículo derecho. Propanolol, ¿no? Si está con crisis de hipoxia, como vamos a ver, poner una presión genopectoral, la morfina para tranquilizar si está muy agitado, noradrenalina o fenilefrina para subir la presión izquierda. Recuerden que acá conviene que la presión arterial sea alta para bajar el chant. No conviene que la presión baje, porque si baja la presión, el chant empeora y es peor. El propanolol para relajar el infundíbulo. Y si está con acidosis, pues bicarbonato de sodio, ¿no? Y para evitar esta crisis hay que evitar que no se estriña, que no haya escaladuras, que no se agite, que no esté deshidratado, evitar ayuno prolongado, ¿no? Acá es parecido, ¿no? Hay que evitar un desencadenante, ¿no? Que no se agite, que no ejercicio extremo. Y también se puede dar dosis baja de propanolol de manera preventiva para evitar las crisis de hipoxia, ¿no? La posición genopectoral ayuda. Miren, acá el oxígeno no ayuda mucho porque acá hay el problema que hay un chant. El problema no es la membrana alveolo arterial. El problema es que hay un chant. Entonces acá el oxígeno no va a ayudar mucho, ¿no? Y obviamente manejar o corregir el factor desencadenante, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tiene infección el chiquitín. Si tiene una infección, que el chiquitín está irritado, hay que corregir eso, ¿no? Porque eso le puede desencadenar una crisis de hipoxia. Entonces hay que corregir el factor desencadenante de la crisis, ¿no? Se puede sedar si el chiquito está muy agitado, sedación con morfina, eh, puede ser intramuscular, intravenosa o subcutánea, lenta. Volumen, cristaloides, para que no se deshidrate. Si está con acidosis, sobre todo, bicarbonato de sodio, fenilefrina, para evitar que no haga presión baja. Y el propanolol, para intentar abrir o que se relaje el infundíbulo, para que la obstrucción del infundíbulo no aumente y se relaje más bien, ¿no? El propanolol se puede usar para prevenir la crisis de hipoxia con esa dosis a unos miligramos por kilo por dosis cada 8 horas más o menos, ¿no? La idea del propanolol es relajar el infundíbulo para que no haya crisis de hipoxia, ¿no? En el fallo extremo, como les digo, la porea pulmonar no recibe sangre y hay que buscar una estrategia para que reciba sangre de alguna parte. Y acá conviene mantener abierto el ductus. Cuando nazca, mantener el ductus abierto, ¿no? Y eso pueden hacer con la prostaglandina, ¿no? A esta dosis más o menos, ¿no? El manejo quirúrgico, la cirugía, hay de dos tipos, ¿no? La cirugía paliativa, que es no definitivo, y la cirugía de corrección o correctiva, ¿no? Que ya es la corrección definitiva de la enfermedad. Se puede hacer una cirugía paliativa, sobre todo cuando el chiquitín hace cianosis importantes o hace crisis de hipoxia muy severas, o hay una atresia pulmonar, o hace crisis de hipoxia muy seguidas. Y acá lo que intentamos es
aumentar el flujo pulmonar. ¿Cómo aumentamos el flujo pulmonar? Con un shunt, colocamos un bypass de Coretex puede ser, de la subclavia izquierda a la pulmonar izquierda, ¿no? De modo tal que de la aorta llega sangre a la pulmonar para que tenga que oxigenar, ¿no? Que en resumen es como crear un PCA, ¿no? Es como crear un ductus prácticamente. Esto es solamente paliativo, ¿no? Para que no haya tanta hipoxia y evitar las crisis de hipoxia, ¿no? Esto es la fístula sistémico pulmonar de Blalock-Taussig, es la más usada, ¿no? Blalock-Taussig, en honor a los cirujanos que la hicieron, ¿no? Y la correctiva, que se hace después de un año o después de los 6 meses, que va a consistir, como vamos a ver, en cerrar el CIB con un parche de pericardio, ensanchamos el infundíbulo para que no haya obstrucción, sacamos o resecamos un poco del músculo para que no haya tanta obstrucción y garantizamos de que hay un adecuado flujo a la pulmonar, ¿no? Entonces, la cirugía paliativa, como decíamos, lo que busca es incrementar el flujo pulmonar a través de una derivación sistémico-pulmonar y la más usada es el Blalock-Taussig, la cirugía de Blalock-Taussig, ¿no? Y la correctiva generalmente hacemos después de los 6 meses o generalmente después de un año. No se puede hacer antes, salvo casos muy excepcionales, porque como les dije en clase, que el cirujano manipule un corazón demasiado pequeño es difícil, hay que esperar que crezca un poquito. Idealmente creo que el protocolo del niño es después de un año, pero si hace mucha crisis de hipoxia puede ser después de los 6 meses, ¿no? Antes y es más difícil. Entonces, como dice acá, la cirugía correctora, de manera electiva, que es lo ideal, entre los 6 a 12 meses, idealmente después de los 12 meses es el protocolo de hospital del niño. Y como dice acá, la recomendación fundamental, si se puede, es intentar la cirugía de corrección como primera intención. O sea, no es obligatorio, hago la paliativa y después la correctiva, no. Si necesito tolerar con la terapia médica, hay que esperar que crezca, después 6 meses, un año, y ahí de frente hacer la cirugía correctora, ¿no? De frente. Pero si el chiquito es muy pequeño, hace crisis de hipoxia, no tiene buen peso, y podemos esperar la corrección, hacemos una cirugía paliativa, esperamos que crezca un poco más el chiquitín, y ya después hacemos la cirugía de corrección. Pero lo ideal es, de primera intención, hacer una cirugía correctiva, ¿no? Acá es varios tipos de cirugía paliativa, Coretes, el POS, Water, pero al final la más usada es la blelotación modificada con una prótesis de Coretes. Lo que busca es aumentar el flujo de la pulmonar que está disminuido para que la aorta permita dar sangre a la pulmonar y permitir que el pulmón tenga que oxigenar, ¿no? Acá vean una cirugía de Blalock-Taussig modificada, acá está el tubito Coretex, que es como crear un PCA acá de la subclavia izquierda a la pulmonar izquierda. Acá está el tubito, vean, de la pulmonar, de la subclavia, perdón, a la pulmonar izquierda. Eso va a aumentar el flujo pulmonar para que el pulmón tenga que oxigenar. Esperar que crezca un poquito más y ya para hacer una cirugía correctora después, ¿no? Esto. Y la cirugía correctora lo que va a consistir es en esta estenosis infundibulaar, que es por hipertrofia del infundíbulo, se reseca, o sea, se libera la obstrucción, cerramos el CB con un parche de pericardio, por ejemplo, y abrimos un poco el tracto salida para que no haya obstrucción y el paciente corrige, ¿no? Tengo que el cirujano hace una incisión en el tracto de salida del ventrículo derecho,
Esa hipertrofia del infundíbulo que obstruye el tracto de salida se reseca para liberar la obstrucción. Está resecando esta hipertrofia infundibular que obstruye el tracto de salida. Y esto ya permite casi una liberación del... Acá es una vista desde adentro. Estamos dentro del ventrículo derecho, acá está obstruido, la válvula pulmonar está al fondo, el cirujano está resecando esa obstrucción, esa hipertrofia infundibular, el cirujano lo reseca y ya libera el tracto de salida, ¿no? Acá está el CIB, acá está el CIB. Ponen un parche para cerrar el CIB, la comunicación interventricular, entonces ya el tracto de salida está libre y amplían un poco el tracto de salida para que no haya gradiente de presión. También puede ser un parche pericardio, por ejemplo, y la fisiopatología se corrige, ¿no? Otra patología, la anomalía de Epstein. La anomalía de Epstein es una cardiopatía congénita que consiste en que en la formación de la válvula tricúspide, esta queda prácticamente adherida, sobre todo el septum septal y posterior, y la punta de la tricúspide está apicalizada, ¿no? Todo el cierre de la tricúspide es hacia la punta del ventrículo derecho, y hay una zona del ventrículo derecho atrializada, que es como la aurícula prácticamente, y en general esto dilata mucho la aurícula derecha, ¿no? Se asocia frecuentemente a una comunicación interatrial, un CIA, y este CIA, en este caso por la patología, puede ser que las presiones derechas ganen a las izquierdas, y hay un chan, puede haber un chan de derecha a izquierda, que puede tener cierto grado de cianosis, ¿no? Si es que no hay CIA, si este paciente no tendría cianosis, ¿no? Si no hay CIA y no hay ningún chan, sería acianótica, ¿no? Pero si hay un CIA y el lado derecho le gana impresión, puede haber cianosis, ¿no? Esto es de una presentación variable, ¿no? Va a depender de varios casos. Mire, en la formación de la tricúspide y de las válvulas auriculoventriculares hay un proceso de delaminación. O sea, la válvula tricúspide en un inicio está pegado a la pared, eso es normal, y poco a poco, digamos que se desprende de la pared y forma los velos de la tricúspide, ¿no? Esto se llama una delaminación y después una separación del tejido y forma el aparato valvular. Es lo normal. En esta patología de anomalía de Epstein, esta delaminación, o sea, la separación del velo de la pared está alterada y una parte del velo se queda pegada a la pared, no se separa y el cierre es apicalizado, ¿no? Por tanto, hay una zona del ventrículo derecho está trializada y toda esta parte se comporta como la aurícula derecha, ¿no? Acá una pieza anatomopatológica de una anomalía de Epstein. Vean cómo acá la tricúspide está todavía adherida a la pared y el cierre va a ser apicalizado, ¿no? Bien, todo esto es funcionalmente la aurícula derecha. Esta parte sería el ventrículo derecho atrializado, ¿no? Acá está el cierre de la tricúspide, pero el anillo está acá. El anillo tricuspide está acá, pero el cierre está acá en la punta, ¿no? Y acá hay un CIA, ¿no? Es menos 1% de las patologías congénitas, es poco frecuente, y el cuadro clínico es muy, muy heterogéneo, ¿no? Desde el paciente asintomático que recién a los 70 años se enteró, y yo he visto una vez vi una paciente de 70 años que viene para una ecografía profiláctica, creo, preventiva, no tenía nada, y era un Epstein, y la señora vivió toda su vida con Epstein, y ni se dio cuenta, no tenía CIAC, y era un Epstein leve, ¿no? Pero ha vivido toda su vida con Epstein y no sintió nada. Y nosotros tenemos un chiquitín de, qué sé yo, 15 años, 10 años que hace falla cardíaca, arritmias,
y se puede complicar, ¿no? Entonces es bien heterogéneo, depende de la severidad. Predictores de mal pronóstico, la edad temprana de presentación, la cardiomegalia, más cardiomegalia, peor pronóstico. Si tiene anomalías de la salida del ventrículo derecho. A veces es asociado, dice, a la administración materna de litio, ¿no? Que predispone a esto. Si el desplazamiento es leve, puede ser asintomático o subclínico hasta la edad adulta. Yo lo he visto, ¿no? Hasta una paciente anciana que tuvo Epstein y nunca se enteró. Y también he visto chicas de 15 años que se han muerto por Epstein, ¿no? Entonces, el cuadro clínico es muy, muy heterogéneo, ¿no? Muy heterogéneo. Más o menos hasta la tercera parte, más o menos cuarta, tercera parte de los pacientes con anomalía de Epstein tienen vías accesorias, tipo Wolf. Cuando hay un Epstein, hay que buscar si tienen una vía accesoria, ¿no? Es frecuente que el cuadro de presentación inicial de un Epstein o lo que le descompensa son las arritmias. El paciente viene a emergencia, cuando viene a emergencia el Epstein, generalmente es por una arritmia. Viene con FA, con respuesta rápida, una taquicardia paroxítica supraventricular, un flutter. Porque recuerden que cualquier cosa que te dilate la aurícula te predispone a arritmias. Y eso lo descompensa y se pone mal, ¿no? Entonces es muy frecuente que llegue a emergencia con arritmias, ¿no? La anomalía de Epstein. A veces hay cianosis como manifestación del chan de derecha a izquierda a través del CIA. Puede haber un soplo sistólico por insuficiencia tricuspidea, ¿no? Y desolvamiento del segundo ruido, recuerden que este paciente va a tener bloqueo completo de rama derecha en el electro, ¿no? En la placa de tórax es muy llamativo, va a haber una gran carromegalia, ¿no? Yo creo que la patología, así como le dije cuál es el soplo más intenso, y le dije que es el soplo de Royer del CB, la patología cardíaca que más dilata el corazón en las placas, una de ellas es la anomalía de Epstein, ¿no? Segundo lugar, que sería una cardiopatia dilatada severa, o un derrame pericárdico severo también podría ser, ¿no? Pero el Epstein severo sí es un corazón muy, muy dilatado, ¿no? Muy característico. En el electrocardiograma puede haber prolongación del PR, crecimiento de aurícula derecha muy, muy llamativo, una onda P picuda muy grande que se llama onda P himalaica porque puede ser más grande que el QRS. Puede haber preexcitación cuando hay un Wolf Parkinson White asociado, ¿no? Ven acá un chiquitín con anomalía de Epstein, con un corazón extremadamente dilatado a expensas principalmente de cavidades derechas. Otro caso, vean una cardiomegalia importante, sobre todo a predominio de cavidades derechas. Otro niño con anomalía de Epstein, vean una cardiomegalia global a predominio de esta aurícula derecha completamente dilatada. Vean que en todas las placas no hay congestión pulmonar. La congestión pulmonar no es parte del cuadro de Epstein. Es con flujo pulmonar normal. En el electrocardiograma, vean, se va a caracterizar como la aurícula derecha está muy dilatada, una onda P pulmonar muy evidente, ¿no? Una onda P bien picuda. Bien, esta es la P, esta es la P, y este es el QRS. En esta derivación de 2, la onda P es más grande que el QRS. Y más picuda también. Esto parece el QRS, pero no, esta es la P. La P del QRS es una P muy alta, muy picuda. Acá también B1, esta es la P muy picuda, y el QRS ancho con imagen de bloqueo
completo de rama derecha. Suele tener casi siempre bloqueo de rama derecha, ¿no? Porque la parte derecha está alterada, ¿no? Y una onda P muy picuda por el crecimiento de aurícula derecha, ¿no? Acá otro cuadro un poco menos severo, pero vean también la onda P muy picuda, alta, por el crecimiento de aurícula derecha, ¿no? La ecocardiografía va a ser muy importante, le va a definir bien el diagnóstico con más claridad. Vean acá, esta es la parte izquierda, esta es la parte derecha. Todo esto de acá es la aurícula derecha, o mejor dicho, esta es la aurícula derecha y esta parte es el ventrículo derecho atrializado, ¿no? Que se comporta como aurícula. La válvula mitral está hacia la punta del ventrículo derecho, ¿no? Porque está adosado a las paredes, porque en la formación embriológica no se terminó de separar de las paredes, ¿no? Acá hay otro caso, no se ve bien, pero también una dilatación muy grande de la aurícula derecha que genera insuficiencia tricuspidea de grado variable, ¿no? Acá está, vean, esta es la bola tricúspide, esta es la aurícula muy dilatada y la insuficiencia tricuspidea, ¿no? Dense cuenta que el lado derecho es mucho más dilatado que el lado izquierdo. El lado izquierdo está acá chiquito, ventrículo y aurícula izquierdas, y todo es derecho, ¿no? Está extremadamente dilatado. La terapia de Epstein es compleja, es complicada. eh, Hay que manejar la falla cardíaca y las arritmias que frecuentemente tienen, ¿no? Flutter, fibrilación, TPCB. eh, Hay que manejarlas porque es la arritmia lo que más descompensa al paciente, ¿no? Y corrección quirúrgica también se hace, pero técnicamente no es sencillo, no es sencillo, pero sí es posible hacer cirugías, ¿no? Para corregir esa anomalía. En la transposición de las grandes arterias o transposición de grandes vasos, es otra patología cianótica, constituye más o menos el 5% de todas las cardiopatías cianóticas, es más frecuente en varones en relación 3:1 más o menos. Y en la D-transposición, hay dos transposiciones, la D-transposición y la L-transposición. Cuando le hablan a transposición a secas, generalmente se refieren a la D-transposición o la transposición clásica, digamos, ¿no? A la L-transposición se llama la transposición corregida, que vamos a ver después. Entonces, la transposición clásica o D-transposición, el término LOD se refiere a la posición de la aorta. Es D-transposición o transposición clásica porque la aorta está a la derecha. Ahora, ¿en qué consiste esa patología? En que la aorta, que debe salir del lado izquierdo, sale del lado derecho, del ventrículo derecho. La pulmonar, que debe salir del ventrículo derecho, nace del ventrículo izquierdo. Y son paralelas, ¿no? Las arterias son paralelas, no son cruzadas como normalmente es. Esto así pintado es incompatible con la vida, ¿no? Es incompatible con la vida porque, mira, la sangre venosa regresa al lado derecho, la sangre venosa sin oxigenar va a la aorta, el cuerpo recibe sangre sin oxígeno, esa sangre sin oxígeno otra vez regresa al lado derecho y así, y el cuerpo se queda sin oxígeno, nunca se oxigena. Esto sería muerto, ¿no? Es incompatible con la vida. Y en el lado derecho, el corazón oxigena, ese oxígeno regresa al lado izquierdo, el ventrículo derecho bombea a la pulmonar, otra vez, perdón, el ventrículo izquierdo bombea a los pulmones, esto regresa al ventrículo izquierdo,
y la sangre oxigenada se queda en la circulación pulmonar nada más. Y al cuerpo no le llega nada de oxígeno. Para que ese chiquito viva, tiene que haber cortocircuitos, ¿no? Un CIB, un CIA o un ductus, como acá, para que pueda vivir. Eso va a permitir la mezcla venosa con la arterial para que haya acá intercambio gaseoso, o si no es incompatible con la vida, ¿no? Acá lo mismo, vean cómo normalmente la pulmonar por nace del lado derecho y la aorta del lado izquierdo, y son cruzadas, con la pulmonar adelante. Acá la aorta nace del lado derecho y la pulmonar del lado izquierdo, y son paralelas, ¿no? Entonces vean cómo la sangre desaturada, la sangre venosa, llega a la aurícula derecha, ventrículo derecho, sale por la aorta, la circulación sistémica, la sangre venosa, otra vez llega a la vena cava, a la aurícula. Por un lado del cuerpo, solamente sangre venosa, y en el lado izquierdo llega la sangre a la aurícula, la sangre oxigenada a la aurícula, al ventrículo izquierdo, la sangre oxigenada, sale de arterias pulmonares a pulmón, otra vez regresa al ventrículo izquierdo. O sea, toda la sangre oxigenada se queda en la circulación pulmonar nada más, y no le llega nada al cuerpo. Para que sobreviva esto, tiene que haber comunicación. Entre las aurículas, una comunicación interatrial. Entre ventrículos, un CIB. Y eso conviene, ¿no? Y entre las arterias, pulmonar y aorta, un PCA. Entonces, si tiene un CIA, si tiene un CIB o tiene un PCA, mejor. Eso va a permitir la combinación de los dos circuitos que están aislados para que el niñito viva, ¿no? Entonces, en esta patología también, más que en el falo extremo todavía, es ductus dependiente. Acá conviene mantener abierto el ductus. También habría que poner prostacyclina para que se mantenga el ductus abierto, ¿no? Si no se corrige y no hay mucho shunt, el chiquito pareció a la crisis de hipoxia, una hipoxia severa, progresiva, acidosis, se pone muy mal y se muere el chiquitín, ¿no? Se muere. Por eso esto es una emergencia, ¿no? Una transposición sin chance es una emergencia. Nace y se muere al poco rato, ¿no? Entonces hay que intervenir de emergencia, es una emergencia. Entonces el chiquito tiene cianosis de nacimiento, a diferencia del falot, ¿no? En el falot hay una etapa precianótica, como digo, precianótica. Puede ser aparentemente normal y recién después de los 6 meses hace cianosis. Acá, en la transposición clásica o de transposición, nace cianótico. Entonces, un chiquito que nace así de inicio cianótico, una de las posibilidades es transposición de las arterias, ¿no? Hay hipoxia severa, mal estado general, acidosis, y se puede morir, ¿no? Entonces, el chiquitín tiene disnea, cianosis severa, eh, un soplo cardíaco si es que tiene chant, y esta hipoxemia, de acidosis, mal estado general, hipolicemia, un problema metabólico completamente alterado, y al final, si no se corrige, el chiquitín puede morir, ¿no? Eh, Dense cuenta acá que quién bombea, qué ventrículo bombea a la aorta. O sea, qué ventrículo es el sistémico. Es el ventrículo derecho, porque de ahí sale la aorta. Entonces, en el electro va a haber un eje a la derecha o hipertrofia de ventrículo derecho, porque el lado derecho es el sistémico, ¿no? De ahí sale la aorta, del ventrículo derecho. Entonces va a haber hipertrofia de ventrículo derecho, ¿no? Recuerden que en el electro pediátrico,
una onda T positiva, una onda T positiva en B1, después de los 3 días de vida, es sugerente de hipertrofia de ventrículo derecho. Recuerden que los niñitos es normal la onda T negativa en B1, B2, B3 hasta la adolescencia. Toda la infancia y la adolescencia es normal la T negativa en B1, B2, B3. Pero cuando vean un chiquito después de 3 años, después de 3 días, perdón, de vida, la persistencia de T positiva podría indicar la posibilidad de una hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, la onda T positiva en los primeros 3 días de vida puede ser normal, pero si persiste más allá de 3 días, después de una semana, por ejemplo, ya piensan en la posibilidad de que tenga hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? Eh, Acá tienen el eje de la derecha y una R bien alta en B1, B2 en relación a una hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? Una transposición de grandes arterias. En la placa de tórax lo que se ve es una imagen como un huevo, ¿no? Como un huevo con una acromegalia moderada y el mediastino es estrecho. ¿Por qué el mediastino es estrecho? El mediastino es estrecho porque las arterias no se cruzan. Lo normal es que se cruzan, ¿no? La aorta con su arco y la pulmonar que la cruza. Acá no, son paralelos. Y como son paralelos, el mediastino es bien estrecho, ¿no? Y eso da una imagen de con un huevo a nivel cardíaco, ¿no? El ecocardiograma va a ser importante, le va a darse cuenta que como la aorta nace del lado derecho y la pulmonar nace del lado izquierdo, ¿no? Y son paralelos. Lo normal es que se crucen. Entonces, el niño más comprometido, el más grave, es el que no tiene ningún tipo de shunt. O sea, si no tiene CIA, PSA, se pone mal. Y ahí es importante mantener abierto el ductus. Para ello se pone prostaglandina E1, para mantener abierto el ductus en lo posible. Y además, si se puede, hacemos lo que se llama un procedimiento en hemodinamia que se llama septostomía auricular con el balón de Raskin. Como les dije, acá conviene que haya un CIAC. Y si no lo tiene, le creamos un CIAC. O sea, le rompemos el septum interatrial a propósito por el chiquito para crear un CHAN, ¿no? Entonces, el lactante que tiene un CIB, un PCA o un CIA importante es menos cianótico y lo tolera más, ¿no? Pero sí tendría más riesgo de falla cardíaca, ¿no? Entonces, como decía, acá es importante poner porcelaina de 1 para mantener el ductus abierto. Y en casos severos se puede hacer una septostomía con balón de Raskin, ¿no? ¿En qué consiste ese balón de Raskin? Ponemos un catéter con un balón en la punta, pasamos de la aurícula derecha a la izquierda, inflamos el balón, lo jalamos y al jalarlo se rompe el septum interatrial, ¿no? Rompemos el septum y creamos un CIA. Vean acá, un paciente real, le han puesto un balón de Raskin, está acá inflado en la aurícula izquierda, lo inflan, lo jalan, rompen el septum y crean un CIA, ¿no? O sea, lo inflan, rompen el septum interatrial y creamos un CIA para que haya mayor mezcla entre la circulación derecha y la izquierda, ¿no? La cirugía definitiva más usada actualmente es la de Yatene, que consiste en colocar las cosas en su lugar. O sea, la aorta regresar al lado izquierdo y la pulmonar al lado derecho. Es la cirugía que más se hace. Hay otras, la de Mustar, la de Rastel, etcétera, que ya de Zenin ya no se usa mucho. La de Yatene es la que más se usa, que es la cirugía correctora que coloca las cosas en su lugar, digamos, ¿no? Para ello, la pulmonar y la aorta se sacan de sus lugares. Las coronarias, vamos a ver que ponemos en el lado izquierdo.
se sacan las coronarias y colocamos todas las cosas en su lugar, ¿no? Entonces, la pulmonar, que estaba en el lado izquierdo, le vamos a pasar al lado derecho, que es su lugar. Las coronarias las pasamos también al lado izquierdo, que es su lugar. La pulmonar lo ponemos en el lado derecho, que es lo que corresponde, y la aorta en el lado izquierdo, que es donde corresponde, ¿no? En otras palabras, colocamos las cosas en su lugar, ¿no? Es una cirugía compleja, pero es la que más se usa actualmente, es la correctora que puede solucionar este problema de transposición, ¿no? Acá es lo mismo, ¿no? Lo que he visto en el video. Prácticamente desprendemos la aorta y la pulmonar, la colocamos en su lugar, la aorta ya en el lado izquierdo, que estaba en el derecho, la pulmonar que estaba en el izquierdo, pasamos al lado derecho, y las coronarias que también están alteradas, la colocamos en su lugar, ¿no? Hay otra patología que se llama la transposición corregida o L-transposición, ¿no? L porque la aorta está en el lado izquierdo del left, ¿no? Mira, acá en realidad el problema es de los ventrículos. Esto es lo normal, todo en su lugar. ¿Qué pasa acá? Que el ventrículo derecho, solamente el ventrículo y nada más, ¿ah? Pasa al lado izquierdo y el ventrículo izquierdo se pasa al lado derecho. Es un problema de formación, ¿no? Entonces el ventrículo morfológicamente izquierdo está en el lado derecho y el derecho, que es más rugoso, acá está en el lado izquierdo. Como ven, acá no hay cianosis porque no hay mezcla de sangre arterial con la venosa. La circulación funcionalmente es normal. La sangre venosa va al pulmón, se oxigena, regresa al lado izquierdo y de ahí sale a la aorta. Es todo normal, no hay problema. Pero los ventrículos están invertidos. Entonces la aurícula derecha en realidad drena al ventrículo izquierdo, que está a la derecha, y el ventrículo izquierdo sale a la pulmonar. Entonces hay una discordancia atrioventricular y ventrículo arterial, ¿no? Pero en sí no hay ningún chant, no hay cianosis acá. Entonces este paciente llega a la edad adulta, llega a la edad adulta sin otras patologías, sin mucho problema a veces. El problema está en que el ventrículo derecho, al ser el sistémico, porque bombea la aorta, puede alterarse, ¿no? Puede alterarse porque no está diseñado para ser el sistémico y tal vez ese sea su problema, ¿no? En la transposición corregida de grandes vasos. Desde cuenta que eso se volteó, esto está invertido, el septum interventricular está invertido. Y recuerden que el primer vector de exposición, que es la R de B1 o la Q de B5, B6, es ese vector que va de izquierda a derecha, así, ¿no? Pero como está invertido, el vector va a ser así, de derecha a izquierda, al revés. Y esto se va a ver en el electrocardiograma, ¿no? En el electro, esta posición va a dar una Q chiquita en B1 y ausencia de Q en la cara lateral, porque el primer vector de despolarización está invertido, ¿no? Y para acabar esto de cianóticas, recuerden que las acianóticas tipo ductus, C y B, sobre todo, C a veces, por un aumento de flujo pulmonar, con las décadas hay una hipertensión pulmonar irreversible que hace que el ventrículo derecho tenga una hipertensión que le gana al lado derecho y el chant se invierte y la sangre venosa sin oxigenar pasa al lado izquierdo y se convierte en cianótica, ¿no? Entonces, el síndrome de Eisenmenger es cuando una cianótica tipo C y B, por hipertensión pulmonar, invierte el flujo y se convierte en cianótica, ¿no? Como decía, eso en los niños no pasa, eso pasa después de la segunda o tercera década de la vida, ¿no? Los niños pequeños esto no pasa, es un proceso de
de muchos años para que llegue a este nivel, ¿no? Por eso es importante detectarlo a tiempo y corregirlo lo más precozmente posible. No hay que esperar que pase años o llegar a adulto porque ahí a veces ya no podemos hacer nada, ¿no? Muy bien, chicos, preguntas hasta acá. Doctor, Dime. eh, cuando se busca mantener abierto el conducto arterial, Sí, el el ductus. CEA, ¿no? El ductus Mm. arterioso, la prostaglandina, ¿por cuánto tiempo se da? O sea, durante todo el tiempo que se quiere que esté abierto. Ah, sí, en la fase aguda das una dosis, no recuerdo ahorita la dosis, pues, pero lo das a dosis un poquito más alta y como te conviene mantenerlo abierto, eh, puede estar en infusión por bastante tiempo. Lo pones en infusión y lo mantienes abierto el mayor tiempo posible. Y uno lo pone en infusión así cada cierto tiempo, ¿no? Para que se quede abierto. O sea, es una dosis inicial y lo puedes mantener por más tiempo, ¿no? Hasta que lo soluciones, ¿no? Hasta que le des la cirugía correctora, ¿no? Esta dosis de 0.001 a 0.2 microgramos kilo minuto, y si en infusión continua, te aumenta cada 30 minutos, si no respuesta, no suele pasar esta dosis de 0.1 microgramos, que es la dosis máxima. Eh, Después, si mejora, se puede bajar la dosis a dosis tan bajitas como 0.005 microgramos kilo minuto, pero la idea es mantenerlo para que esté abierto el ductus, ¿no? Sí. Esto es un drama, la verdad. El caso más dramático es así que es una auténtica emergencia, es es la transposición. Es una emergencia. Yo me acuerdo un día estaba en el hospital niño rotando, y como me gustaba un poco la hemodinámica, el médico de hemodinámica, Ronald, ven, llama una emergencia. ¿Qué pasa, doctor? Hay una transposición chiquito que está mal, que recién ha nacido mal. Vamos corriendo, lo metemos a sala de hemodinámica corriendo, el chiquito completamente azul. ¿Y qué hicimos? Le hicimos esto. Le colocamos el balón, lo inflamos, rompemos el septum interatrial, y el chiquitín mejora, mejora. O por lo menos se mantiene vivo hasta intentar ya la cirugía que le vaya mejor, ¿no? Sí, eso sí es una emergencia. La transposición, la detransposición de grandes vasos, generalmente puedes poner postranina para mantener el ductus abierto, pero a veces no es suficiente, ¿no? No es suficiente. Y hacemos este procedimiento, por ejemplo, el Raskin, ¿no? Procedimiento de Raskin. Hay que ser subespecialista para hacer esto, ¿ah? Esto, como les dije, en la clase hay un subespecialista que es cardiólogo pediatra que se dedica a hacer estas cosas, ¿no? Y los hemodinamistas se se especializan, y hay hemodinamistas pediátricos, ¿no? Hay hemodinamistas que más se dedican a poner stent, otros hemodinamistas que ponen el TAR, etcétera, y hay hemodinamistas pediátricos que ponen el Amplatzer, este balón de Raskin, una serie de cosas, ¿no? Sí, me preguntaban. Claro, en el falot, por la estenosis infundibular y pulmonar, no le llega sangre a la pobre arteria pulmonar y creamos una fístula arteriovenosa de la subclavia con la pulmonar, que es como crear un PCA.
Lo ideal es si le pones la prostaglandina y mantienes el ductus abierto, bien abierto, a buena hora, ¿no? A buena hora. ¿Qué es lo ideal? Mantener el ductus abierto. Si se cierra, no sé, sí, sería válido. Fisiológicamente es válido, ¿eh? Si creas tú una fístula, que es como crear un PCA, podría ser válido, ¿no? Podría ser válido. Acá en este ejemplo, claro, a ver, acá esta es la aorta, esta es la aorta, esta es la aorta. Recuerda que la aorta siempre va a tener más presión, pero recuerda acá que la aorta tiene sangre venosa o sangre mixta, ¿no? Pero la apoyo pulmonar, como está acá obstruido, le llega poca sangre y no llega sangre al pulmón para que oxigene. Y la cianosis empeora. Entonces tenemos que llegue sangre acá a la pulmonar, que frecuentemente es hipoplásica. O sea, el falo es una cosa complicada, les he hecho muchas, es una cosa general, en realidad, es algo complejo, ¿no? Y hay varios subtipos. Hay falos más marcados que tienen no solamente la obstrucción infundíbulo pulmonar, sino que tienen hipoplasia pulmonar, o sea, las arterias pulmonares están chiquitas o son delgadas, están poco desarrolladas. Y eso empeora todavía más hipoflujo pulmonar, ¿no? Entonces, nuestra gran preocupación es cómo le llego sangre acá al pulmón para que llegue sangre al pulmón y se oxigene, ¿no? Es esto, ¿no? Entonces, acá la aorta tiene sangre, acá la sangre no hay ningún problema, acá está, la sangre llega perfecto. Y acá la subclavia, que también tiene sangre adecuada, con un bypass, es un bypass, en realidad, la sangre llega a la circulación pulmonar, ¿no? A través de este bypass, acá en la cirugía, ¿no? Que es la circulación aórtica a través de la subclavia a la pulmonar, para que la pulmonar reciba sangre, ¿no? Que esa sangre llega al pulmón, se oxigena algo y ya regresa al lado izquierdo, ¿no? En transposición de los grandes en la transposición de los grandes vasos, ¿te refieres? Y esta cirugía es clásica en la tetralogía de Fallot, pero teóricamente sí, podrías hacer también eso, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero generalmente con las medidas de abrir el PCA y romper el septum interatrial a través de ese balón de Raskin que les enseñé, ya nos da un poco más de tiempo para después hacer ya la cirugía correctora, ¿no? Entonces, esa cirugía hizo diseñada inicialmente el Velutausin para el Fallot, ¿no? Pero teóricamente sí, yo creo que es posible, como una cosa paliativa, hacer este bypass, ¿no? Sobre todo si el ductus se mantiene cerrado, ¿no? Y no podemos abrirlo. Sí. Otra pregunta, chicos. Doctor, así unos pasos simples para abordar, por ejemplo, un recién nacido cenótico. ¿En qué debemos pensar primero y cuál debería ser el tratamiento así más inmediato que deberíamos dar en líneas generales? Mira, es un caso complejo. No, es bien complicado. Es bien complicado, la verdad. Si el niñito no está en un centro especializado y es, por ejemplo, una transposición de grandes vasos o una atresia tricuspidia severa, la verdad que se muere, ¿no? Nosotros mismos en el hospital, Loaiza, cuando nace un chiquito cianótico, lo tenemos que derivar al hospital del niño para intentar hacer todos estos procedimientos del Raskin, que no lo hacemos en el hospital, ¿no? Y las medidas médicas, como es un problema estructural, las medidas médicas son paliativas, que ayudan y nos dan un poquito de tiempo hasta derivarlo, ¿no? Pero sí, estamos acá frente a un caso, sobre todo si el niño nace cianótico, frente a un caso bien, bien complicado, ¿no? Bien complejo. Si no estás en un centro con todos los recursos, es bien, bien complicado, la verdad.
En el caso del Falot, que es menos mal lo más frecuente, en el Falot, que la cianótica más frecuente, la cianótica por excelencia es el Falot, ¿no? Es el Falot, es el Falot. Y ahí, ¿dónde está acá la terapia? Mm, mm. Entonces, si el chiquito nace con cianótico de nacimiento, dentro de las posibilidades es que sea una transposición de las nevasos y otra que sea un falote extremo, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero el falote desde el punto de vista probabilístico es frecuente, es frecuente. Pero les recuerdo que el falo clásico, la cianosis, la hace después de 6 meses. Nace medio rosadito y la estenosis infundibular se desarrolla un poco después. Acá, como dice el manejo, hay que evitar un desencadenante, que no esté muy irritable, que no haga mucha actividad física. Se puede usar propanolol de manera profiláctica para evitar las crisis de hipoxia. La posición genopectoral, que aumenta la resistencia periférica y baja el CHAN, ayuda. El oxígeno podrías darle, pero no va a ayudar mucho porque acá no es el problema la membrana alveolo arterial, sino el CHAN. Con esto no va a ayudar mucho. Puedes ponerle, por ejemplo, si está muy agitado, muy llorando, muy, muy agitado, eso aumenta la estenosis infundibular. Entonces el chiquito tiene que estar un poco relajado, entonces seda, ¿no? Sea sedación. Usamos morfina, esta dosis, midazolam, estas dosis, o fentanilo, ¿no? No conviene que le baje el volumen, no conviene que esté deshidratado, porque si está con poco volumen, entonces deshidratado, baja la presión y eso aumenta el CHAN, y el paciente empeora. Entonces pone un poquito de volumen, como 10 mililitros por kilo de peso en bolo, por ejemplo. Cuando ya está malito, suele tener acidosis, ¿no? La acidosis, la cianosis y la hipoxia determina que el chiquito tenga acidosis. Y esa acidosis pues pone mal al chiquitín, ¿no? Entonces ponemos bicarbonato de sodio, pues cada 1 o 2 miligramos por kilo endovenoso en la fase crítica de la hipoxia, ¿no? De la crisis hipóxica. También se puede poner un poquito de fenilefrina. ¿Para qué? Para subir la presión. Porque si la presión está baja, aumenta el CHAN de derecha a izquierda y el paciente se pone peor. Conviene subir un poco la presión para que el flujo no sea tan invertido, ¿no? Y el propanolol también se puede dar para relajar ese infundíbulo y que no se contraiga tanto y se relaje un poco, ¿no? No hay en el país propanolol endovenoso, lamentablemente, ¿no? No, no hay. No hay. Hay por vía oral, sí lo podemos dar como profiláctico, ¿no? Pero endovenoso, lamentablemente, acá no hay. Debería haber. Debería haber. Pero sí, mira, si estás no sé, estás en Iquitos, en un barco, en el río, y te hace y nace un Iquitos cianótico, ah, la verdad, es bien complicado, ¿no? Puedes tener otras medidas, ¿no? Poner fusión genopectoral si es un falo extremo, poner bicarbonato para que la acidosis no esté tan severas. Si está muy agitado, bueno, sedarlo un poquito, ¿no? Fenilefrina para que la presión no se le baje. Pero son medidas de soporte que si es una crisis hipoxia, sí podría ir saliendo, pero si es una transposición, por ejemplo, y no tiene chance, se puede morir, ¿no? Se puede morir. Hagamos lo que hagamos, ¿no? La prostaglandina sí se puede poner, pero lamentablemente no está tan disponible. Debería haber, pero la OMS lo ha puesto como medicación, digamos, básica, que deberíamos tener, pero lamentablemente no es fácil conseguir acá en nuestros centros, ¿no? No está tan disponible siempre. Solamente los hospitales grandes lo tienen, ¿no?
A pesar de que la OMS se contempla es un medicamento esencial en niños, a veces no es fácil de conseguir, ¿no? Deberíamos tenerlo en la mano, ¿no? Justamente para estos casos, ¿no? El chiquito que no es cianótico conviene por lo menos mantener el nervioso abierto y la niña nos ayuda en eso, ¿no? Para mantener el nervioso abierto, ¿no? Pero sí es un caso complejo, la verdad. Es un caso bien complicado. Tiene ciertas medidas paliativas y de ahí, si estás en un centro periférico, se tiene que referir a la brevedad, ¿no? Al centro de mayor complejidad posible, ¿no? Por eso, posiblemente, como por ejemplo, no sé, Ratkin lo hace de manera grande, ¿no? Que está el niño, no sé, Nicor, el Galeat, el Amenar, tal vez lo puede hacer, ¿no? O sea, los cigarros ya más complejos, ¿no? Un que está chiquito, no va a poder hacer mucho, ¿no? Nosotros mismos incluso cuando es un caso complicado lo tenemos que derivar al niño, ¿no? Seguro que ponemos la parte metabólica, compensamos y el niño corriendo, ¿no? Para tratar de solucionarlo con los procedimientos que les he dicho, ¿no? Ahora, es mucho más frecuente la alternativa cianótica. Las cianóticas sí son más de cada día. Las cianóticas, menos mal, es menos prevalente la que se cianótica, ¿no? Y si su manejo es un poquito más calmado, el CA, el EB, o sea, que sí frecuente, se puede manejar de manera programada, digamos, programada. Pero si no tienes que hacer no tiene emergencia, ¿no? Es complicado. Tenemos que llevar el centro de alta complejidad, ¿no? Sí, otra cosa. Si la pregunta el día de mañana a las de arriba va a ser a las 10:30, porque lo más mercados que podría ser media, pero no esperan a las 12. Y el caso farmacológico lo puedo mencionar conmigo, pero a las 8 de la mañana. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, tenía razón. Pero voy a más tarde. Sí, estoy. Ya listo, chicos. Ven hasta mañana. Buenas noches. Ya, chao.